Pues gloria a Dios, amén. Y vamos a la palabra del Señor. El Señor nos instruye en su palabra, nos dé consejo, nos consuele si es necesario y que traiga exhortación o reprensión si fuera necesario. Pero vamos a la palabra, así es que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 13. La Biblia pareciera que leemos los mismos pasajes porque de pronto citamos un texto que ya citamos antes y entonces pareciera que estamos hablando de lo mismo. Aunque hablamos de lo mismo, que es la palabra de Dios, siempre cada texto, cada palabra, cada pasaje en la Biblia tiene algo nuevo que decir. Yo les aseguro que si ustedes leen el mismo capítulo de algún evangelio en diferentes días de la semana, el mismo capítulo, pero en diferentes días. Es decir, hoy domingo lo lees, no sé, ¿qué te gusta? Juan capítulo 10. Y hoy lees el Evangelio de Juan capítulo 10 y te deja algo, te deja la iglesia y entonces, eso está bueno, ya. Por ahí del martes vuelves a leer Juan capítulo 10. Y estoy seguro que la forma en que vas a ver Juan capítulo 10 no va a ser la misma forma en que lo ves hoy. Porque de aquí al martes, a ti ya te pasaron cosas. Ya no eres la misma persona. Es más, ya no tienes las mismas células. En la noche que te vayas a dormir, tu cuerpo suelta células muertas y regenera nuevas células. Así es que necesitamos darnos cuenta, cuando tú lees un texto en la Biblia y lo vuelvas a leer, no digas, pero esto ya lo leí y te lo brinques. No, hay algo nuevo en la palabra de Dios que estoy seguro que te va a dar. Porque lo que has vivido desde la última vez que lo leíste, han cambiado las cosas. Y a veces, cuando estamos aquí en la iglesia y escuchamos el mensaje, no todo lo que digo, no todo lo que hablo, se te queda. No somos grabadoras. No somos robots que memorizamos todo lo que estamos escuchando. Y después hacemos una síntesis y después lo aplicamos. No. Recibimos. Es importante que cuando estemos aquí tengamos nuestros sentidos bien abiertos, tengamos nuestra disposición de escuchar lo que Dios tiene que decir, porque algo se nos va a quedar. Y en el transcurso de la semana de eso te va a servir. Y dentro de 8 días que nos volvamos a ver y escuches la palabra, vuelve a poner el hambre y las ganas como si fuera la primera vez que vas a oír la palabra de Dios. Yo imagino cuando las multitudes seguían a Jesús en el tiempo que Jesús estaba en la tierra, cuando las multitudes lo seguían, Jesús hablaba de lo mismo. Lean los evangelios. Pero la gente decía, no, hombre, tiene una palabra, tiene una enseñanza, tiene una sabiduría que no habíamos escuchado antes. Y parecía que todo era nuevo. Pero Jesús les estaba hablando de lo que ellos ya conocían, de lo que estaba en la Torá, de lo que estaba en la ley. Pero Jesús lo decía de tal manera que la gente pudiera recibir el mensaje de lo que ya conocía. Jesús no les estaba hablando un mensaje nuevo. Él mismo les dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Lo que ya fue escrito, se está cumpliendo ahora. Entonces nosotros quisiéramos de repente escuchar, no es el caso, no voy a pensar de que lo escuché ustedes, pero he escuchado en otras iglesias, es que necesitamos un mensaje fresco, necesitamos un mensaje nuevo que despierte el espíritu. Digo, ¿cuál? ¿Más fresco que esto? ¿Más fresco que lo que Jesús dijo? ¿Más nuevo, más innovador, más moderno que lo que Jesús dijo? Esto tiene vigencia hoy y va a tener vigencia por los siglos de los siglos. Porque todo lo que está escrito aquí no pasará. El mismo Señor Jesús dijo, no pasará hasta que se cumpla la más pequeña tilde de lo que está escrito. Así es que no es que busquemos un mensaje nuevo, o no es que tratemos de hacer un mensaje nuevo, ni tratamos, por ejemplo, últimamente que he estado hablando de la gracia en las últimas semanas, y continuaremos hablando, porque todavía me falta un montón. De repente hay hermanos en la fe de otras iglesias que me han escrito y me dicen, pastor, ojalá en mi iglesia le den un mensaje fresco como la gracia. La gracia está desde que el Señor Jesús vino. La gracia existe desde que el Señor Jesús vino y está con nosotros. Bueno, existe desde antes, desde el Señor, la gracia está en el Señor, así es que ha existido siempre. Fue revelada a la humanidad por medio de Jesús. Pero hoy pareciera que el mensaje de la gracia es algo nuevo.
Cuando yo empecé a hablar de la gracia, tenía 1 año de haberme convertido. Nada más que en aquel entonces, cuando yo enseñaba la gracia, a los jóvenes, a los que les predicaba la gracia, resulta que había hermanos que se ofendían. Y decían, es que ese hermano está promoviendo el pecado. Es que ese hermano está llevando a los jóvenes a que vivan el libertinaje. Les está dando mucha libertad de hacer y es libertinaje. Y hoy ese mensaje que yo daba hace 20 años, 25 años, daba yo ese mensaje. Cuando ya estaba al frente de los jóvenes. Y, sí, 25 años. Yo ya estaba al frente de los jóvenes y enseñaba acerca de la gracia, no era bien recibido. Pero ahora hay predicadores alrededor del mundo muy famosos, muy reconocidos, que hablan de ese mensaje y enseñan esas cosas. Y la gente dice, wow, es una fresca revelación. No, ellos lo vienen madurando y hablando desde hace muchos años atrás. Hoy se han vuelto famosos por el internet, o hoy son más conocidos por el internet, pero es el mismo mensaje. Así es que no estamos hablando de algo nuevo. Estamos hablando de algo que el Señor Jesús enseñó y que nosotros tenemos que poner en práctica. Amén. Vamos a... ¿Y eso qué tiene que ver con lo que voy a hablar? Ahí les va. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer versículos 34 y 35. Dice la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Otra vez lo voy a volver a leer. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pastor, ahí se contradice. Usted dijo que Jesús no vino a abrogar la ley y aquí está dando un nuevo mandamiento. Si es un nuevo mandamiento, quiere decir que hay que incluir a los mandamientos que Dios dio este nuevo mandamiento. Entonces, tal pareciera que hay una contradicción aquí, Jesús añadiendo un mandamiento a los mandamientos del Señor. Cuando Él dice, nadie puede agregar, Jesús mismo lo dijo, nadie puede agregar o quitar a la palabra de Dios algo, ni una coma, ni una tilde. Maldito sea el que agregue algo. Entonces, ¿cómo es que ahora, ordenemos nuestras ideas? Porque pareciera que Jesús sí agrega un mandamiento, pero Él mismo dice que no se puede agregar un mandamiento, pero Él mismo dice que no vino a cambiar la ley, sino a cumplirla, y entonces pareciera que Jesús está diciendo, un nuevo mandamiento les doy, entonces agréguenlo. Pareciera que es una confusión o una contradicción dentro de la misma escritura. Pero hay que entender lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo que el nuevo mandamiento es amarse unos a otros. No es un nuevo mandamiento ese. Porque ese nuevo mandamiento que nosotros creemos que dio, ya estaba en la ley. Entonces no es un nuevo mandamiento que Jesús está dando, al menos no ese. Pero más adelante, en el siguiente versículo, dice, en esto conocerán. En esto van a conocer. La gente que no me conoce va a conocerme por medio del amor que se tengan entre ustedes. Y entonces esta es la parte medular de lo que Jesús menciona como nuevo mandamiento. Porque el mandamiento es que la gente conozca, que la gente conozca a Jesús. Ese es el mandamiento. Eso es lo que Jesús nos está demandando hacer. Que la gente lo conozca a Él por medio del amor que nos tenemos nosotros. Y créanme que este mensaje para la iglesia no fue tan claro. Para la iglesia del primer siglo sí. La iglesia de la iglesia que conocemos como iglesia primitiva o primera. Primitiva no es de cavernícola. Primitiva es de primera. La iglesia primera, que es la que está en el libro de los Hechos y en los Evangelios. Esta iglesia del principio sí entendió este mandato de amarse los unos a los otros. Usted puede leer en el libro de los Hechos cómo la gente dice, y todos tenían las mismas cosas en común. Es decir, no se andaban peleando por la propiedad, no se andaban peleando por las casas o por los alimentos. Todas las cosas las tenían en común. Todos
todos traían las cosas a los pies de los apóstoles para que los apóstoles administraran, perdónenme, administraran con la sabiduría de Dios lo que ellos traían. Y entonces ellos traían las cosas, los apóstoles administraban y todos tenían las cosas de común para que nadie le faltara nada. Si a alguien le faltaban guaraches, venían con los, oigan, se me rompieron mis guaraches, bueno, te lo reparamos, no, pues ya son irreparables, bueno, pues aquí hay un par nuevo. Alguien nos trajo, alguien le sobraba un par, tenía 5 pares de zapatos en su casa y no tiene 5 pares de pies, así es que se dio cuenta que solamente ocupó un par y trajo los otros 4, ten unos para ti. Y esas eran las cosas en común. No se peleaban por la comida. Si alguien tenía necesidad, se le suplía su necesidad. Y no es que los apóstoles tuvieran todo, porque de repente decían, pues es que ellos tenían todo, porque Dios los respaldaba. No, tenían todo. Pues bueno, sí, Dios los respaldaba y tenían todo, pero lo tenían porque la iglesia lo traía. Pablo por eso le dice a los hermanos, dice, yo no les he querido ser gravoso, tengo derecho a que ustedes me mantengan, soy apóstol, soy enviado del Señor, soy quien les enseña, soy quien les ministra, soy quien les aconseja, soy quien vela por ustedes, y tendría que ser sostenido por lo que ustedes me den. El obrero es digno de su salario, dice Pablo, pero no he sido gravoso para ustedes. Hermanos me han ayudado, hermanos me han sostenido, pero la mayoría de mis gastos han corrido por el esfuerzo que con mis propias manos he trabajado. Así es que todo esto que sucedía en la iglesia del primer siglo era reflejo de esta convicción de mostrar el amor de Dios a través del amor entre ellos para que la gente creyera. De pronto eso se terminó. Eso fue con el paso de los años, empezaron a surgir diferentes corrientes o doctrinas dentro de la misma iglesia. Para el año 300, adelante del 300, 340, 330, algo así, un emperador llamado Constantino establece que la iglesia oficial de Roma sea la fe cristiana, pero no la fe cristiana que profesaban los apóstoles, sino la fe cristiana que el Imperio Romano quería que se adaptara para que todos los pueblos que ellos habían conquistado, acuérdense, el Imperio Romano había conquistado muchos pueblos, era un imperio muy grande, y el Imperio de Roma se estaba debilitando. Era el imperio más poderoso en su momento cuando inició, pero para esa época de Constantino, imagínense, más de 300 años de gobierno y de imperio que se estaba desquebrajando. Los mismos principios del primer emperador romano que extendió este dominio y que estableció principios de gobierno en su imperio, ahora ya no existían. Habían pasado muchos años y muchas generaciones y muchos emperadores que se estaban perdiendo la fuerza de Roma. Así es que, y de pronto el emperador se da cuenta, no solamente porque lo ve en Roma o en el Imperio Romano, dentro del Imperio Romano y en todos los territorios de Roma, sino también con su mamá. Su mamá de repente cambió. Su mamá de repente era diferente. Y le preguntó, pues, ¿qué tienes? Pues es que encontré la fe en Jesucristo. Y él se da cuenta que hay algo diferente. Empieza a observar Roma y se da cuenta que los cristianos son diferentes. Que los cristianos tenían un mensaje diferente, que los mensajes sí amaban, sí perdonaban, sí restauraban, que Dios hacía milagros entre ellos, que cosas extraordinarias pasaban. Y él se da cuenta que son los cristianos los que están haciendo una diferencia en su imperio. Si su imperio no se había desquebrajado por completo, era gracias a los cristianos. Sin embargo, por decreto de un emperador muchos años antes que él, los enemigos de Roma eran los cristianos. Y entonces se perseguía a los cristianos, se asesinaba a los cristianos, y tal parecía que entre más mataba a cristianos, más se multiplicaba. La fe más se consolidaba, la fe de los cristianos era más fuerte y más sólida cada vez. Y entonces este emperador, nada tonto, se da cuenta que le conviene que la fe cristiana sea la fe oficial de Roma. Y entonces de ahí viene la iglesia católica, apostólica y romana. Esa es la iglesia católica. De ahí se origina, ahí surge. Pero se le llamó que era la iglesia
iglesia cristiana. Y entonces ahora cuando la iglesia forma a ser parte del Estado, los que empiezan a dictar las reglas son los que eran parte del Estado. Y la fe tiene que ser así, se tiene que mover de este modo. Y entonces muchos que tenían dioses que no era el cristiano, como Mercurio, como Júpiter, como Atenas, o en fin, muchos de sus dioses que ellos adoraban, ahora les dicen que hay un solo Dios que se llama Jesús, y que hay un solo Dios que es su Padre, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y les empiezan a dar esta enseñanza. Muchos protestaron. Ahora el emperador tiene que ver que no se le desintegre el Estado, que no se le desintegre el imperio. Y entonces empiezan a mezclar un montón de cosas con la iglesia cristiana. Católico significa universal. Eso significa católico. Entonces la iglesia universal romana, era apostólica y romana, era la unión de la fe cristiana con todas las creencias que había dentro del imperio romano. Y por eso se adoran santos, y por eso se adoran vírgenes, y por eso se adoran muchas cosas. Ahora, no estoy diciéndolo para criticar a nuestros hermanos católicos que nos ven. Lo estoy diciendo porque ese es lo que pasó con la iglesia primitiva, esa iglesia que tenía el amor que Jesús enseñó. Ámense unos a otros. ¿Por qué se dividió? Y entonces muchos que eran cristianos, que vieron que había una mezcla de cosas, dijeron, no, esto ya no es lo que Jesús nos enseñó. Y se separaron de ellos. Y empezaron a hacer corrientes dentro del cristianismo que a lo largo de los años han existido. ¿Saben cuántas denominaciones hay en el mundo de diversas denominaciones cristianas? Desde los católicos hasta los más radicales cristianos ortodoxos tradicionales. Son más de 15,000 denominaciones diferentes. Y eso en la última vez que lo leí. Y creo que actualizado actualmente debe de haber más. Pero son más de 15,000 diferentes iglesias cristianas. Y por eso nosotros somos una iglesia cristiana y te encuentras con otra iglesia cristiana aquí a 3 cuadras. Te das cuenta que enseñan diferente. Y si te vas a otra ciudad, te das cuenta que enseñan diferente. Y de repente ves que hay una corriente muy fuerte, muy grande. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las corrientes más fuertes en Estados Unidos son los bautistas. Pero dentro de los bautistas hay como 10, 20, 30 variantes de bautistas. Y si te vas con los metodistas, hay otros. Y si te vas con los anglosajones, hay otros. Y si te vas con los pentecostales, los pentecostales son los que más variaciones tienen. Y los pentecostales, yo creí que cuando yo me convertí, creí que pentecostés y pentecostales era lo mismo. Y resulta que no son lo mismo. Y uno puede decir, pero ¿por qué hay tanto? Porque nos olvidamos de este mandamiento. Ámense unos a otros. Ámense unos a otros para que los que no creen, crean. Y entonces hay gran variedad. Ahora, de todas esas variedades que hay, a todos yo les tengo amor y respeto. Y a los que están equivocados, procuro decirles que están equivocados. Pastor, ¿y cómo sabemos que están equivocados? Porque van en contra de lo que la Biblia enseña, solamente por eso. Y pastor, ¿los mormones son cristianos? Ellos dicen que lo son. Pastor, ¿y los testigos de Jehová son cristianos? Ellos dicen que lo son. ¿Quién va a determinar si lo son o no lo son? Yo no. El Señor va a determinar quiénes sí son salvos y quiénes no lo son. ¿Por qué nosotros no hablamos tanto de esas doctrinas? O de las doctrinas diferentes que hay. O de las enseñanzas raras que de repente está la unción del escoba, y la unción del trapeador, y la unción del agua, y la unción de no sé qué. ¿Y por qué no me detengo, no invierto tiempo en enseñarle a ustedes de ellos o juzgarlos a ellos? ¿Por qué no invierto el tiempo que tengo? Pues mire, si de por sí las 2 horas que me la paso hablando no me alcanzan para decir todo lo que tengo que decir, ahora si invierto tiempo en hablar de ellos, pues menos me alcanza el tiempo. Y también perdería el enfoque del propósito por el cual soy pastor, de lo que Dios me llamó a hacer, y es enseñarles.
enseñarles acerca de Él. Y prefiero enseñarles para que ustedes tengan discernimiento y puedan entender en el amor del Señor lo que dice el Señor Jesús, entender en su amor y amar al prójimo. Y ustedes mismos puedan discernir qué sí y qué no deben oír. Que tengan la madurez ustedes para poder entender que sí y que no. Ok, regresando al tema, Evangelio de Juan. Pero ahora capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ok, partiendo de estos dos versículos, o estos dos pasajes, perdón, en los que el Señor Jesús nos dice que debemos amarnos, a mí me surge la pregunta de ¿cómo es el amor? ¿Cómo debemos amarnos? Nosotros, ustedes y yo, estamos en una era, en un tiempo, en la misericordia de Dios que le llamamos la gracia. Sabemos lo que es la gracia, les he venido hablando acerca de la gracia. Por lo tanto, las cosas dentro de la gracia son diferentes. Cuando nosotros entendemos, por ejemplo, el perdón en la gracia, ya les hablé de ello. Cuando entendemos el perdón acerca de la gracia, o más bien dentro de la gracia, entendemos que el perdón que nosotros otorgamos y el perdón que recibimos es diferente al perdón o al concepto de perdón que la gente tiene allá afuera. La gente que no tiene temor de Dios, la gente que no cree en Jesús, tienen un concepto diferente del perdón. Tú y yo entendemos que tenemos que perdonar. Se lo haya ganado la persona o no, se lo merezca o no, querramos o no, nuestro mandamiento o el mandamiento del Señor es perdona. ¿Por qué perdonamos? Porque somos magnánimos, porque somos re buenas gentes, porque somos santos bajados del cielo y andamos perdonando vidas. No, nosotros perdonamos porque entendemos que la manera en que nosotros perdonamos, aprendemos la misericordia que Dios tiene por nosotros para perdonarnos. Y entonces aprendemos, como la mujer que enjuagaba los pies de Jesús a través de esa gratitud, de ese acto de adoración a Jesús, enjuagando los pies con sus cabellos y el perfume. Y el Señor Jesús pone el ejemplo, ya se los platicaba, pone el ejemplo de quién ama más. ¿Quién es el que ama más? ¿El que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Poniendo el ejemplo de esta mujer que le está lavando los pies. Y entonces Jesús pone ese ejemplo como lección para nosotros, para entender el amor de Dios por nosotros, el perdón de Dios por nosotros, es la manera en que nosotros practicamos eso. ¿Cómo voy a entender cuánto Dios me ama si yo no amo? ¿Cuánto voy a entender el perdón que Dios tuvo hacia mí si yo no perdono? ¿Cuánto voy a entender la generosidad que Dios tiene hacia mí si yo no soy generoso? Si yo no aprendo a dar, ¿cómo voy a entender lo que Dios quiere darme? ¿Sí me explico? La manera en que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia no es un libro de reglas religiosas. La Biblia es un manual que nos enseña a vivir de la mejor manera. Que lo que está escrito aquí, lo que está escrito aquí es la enseñanza de Dios, la enseñanza de Jesús, para que tengamos una buena vida, para que tú y yo vivamos bien, para que seas feliz, para que no vivas estresado todo el día, para que no vivas angustiado todo el tiempo, para que no vivas con miedos o inseguridades. Para eso es este libro. No es un libro religioso. Es un libro para vivir bien, lamentablemente. Y tenemos que ser honestos nosotros los cristianos que tenemos fe en Dios. Lamentablemente hay quienes han usado este libro para controlar, para manipular, para aterrorizar, para inventarse guerras, para destruir pueblos. Se ha usado mal este libro, pero no significa que el libro sea malo. Mi mente se viajó a explicarles algo, pero no me voy a perder. Regresemos al mensaje. Es decir, me voy a ir por otro lado y voy a invertir tiempo en otro tema. Mejor se los comparto en otra ocasión. Entonces, ¿cómo es el amor que nosotros debemos tener? ¿O cómo debemos entender el amor en la gracia?
ese amor que Dios tiene por nosotros, ¿cómo tiene que ser? Para que nos quede claro, para que podamos experimentarlo. ¿A quién debemos amar? En todos los sentidos, en tu familia o en tus relaciones de pareja, en tu trabajo. ¿Hasta dónde debe de ser tu amor? ¿Cómo deberías demostrar el amor hacia los demás? ¿Cuánto puedes permitir por pretexto de amar? Es decir, ¿cuánto le puedes permitir a tus hijos que sean de cierta manera porque los amas? ¿Cuánto puedes permitir a tu esposo o a tu esposa porque lo amas? ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu ser querido, a tu ser amado porque lo amas? ¿Hasta dónde está permitido ciertos comportamientos y ciertas conductas en lo que llamamos amor? Es decir, yo, pastor, amo a mi esposo, amo a mi esposa y le aguanto todo. Sí, ¿cuánto es todo? No, pastor, yo amo a mi esposa, pero también me amo a mí mismo. Entonces, como me amo a mí mismo, mi amor propio no me impide que no, o no permite que la persona abuse de su posición o del amor que yo tengo por él o por ella. ¿Hasta dónde? ¿Cómo tendría que ser el amor? Entonces, cuando hablamos del amor, la mayoría de los pastores, la mayoría de los predicadores, nos referimos a lo que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 13 respecto al amor. Así es que abra su Biblia en Corintios, en 1 Corintios capítulo 13. Que creo, yo estoy convencido y estoy seguro que la explicación más amplia acerca del amor está en toda la Biblia. Es decir, tú quieres saber cómo es el amor de Dios y el amor que tú debes de tener por los demás, necesitas leer toda la Biblia. No solamente 1 Corintios capítulo 13. Sin embargo, Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 10, nos resume en una explicación simple de palabras qué es el amor. No es así como que esta es la definición más completa acerca del amor. No, yo creo que Pablo lo que hace es resumir en unas cuantas palabras la mejor explicación del amor. Resume toda la Biblia en este texto. Dice, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 10. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán, y las lenguas y la ciencia acabarán. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ok, hasta ahí. Esta es una explicación del amor y de cómo deberíamos amar y cómo permitir que el amor dirija nuestras vidas. Para empezar, el apóstol Pablo deja bien en claro que el amor es lo que mueve el universo. El amor es la esencia de todo lo que hay en el universo. No es la existencia de sustancias desconocidas o de metales valiosos o de las estrellas o de todo lo que existe en el universo,
ni siquiera es todo el conocimiento que pudiéramos tener, ni todos los dones espirituales que pudiéramos ejercer. El amor es todo eso que mueve el universo, todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que permanece en el universo es sostenido y movido por el amor. Y seguramente nos debe de quedar muy claro porque es así. El apóstol Juan lo pone en claro, no lo dice Pablo en este pasaje, pero Juan sí lo dice. Y Juan dice, Dios es amor. ¿Qué es Dios? Amor. Ahora léalo al revés. Amor es Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor, estamos hablando de la misma esencia de Dios, de la personalidad más. Perdón que me atreva, Señor, a decir semejante cosa, no, espero no blasfemar, pero yo creo que el amor es la característica primordial o principal de Dios. ¿Dios es santo? Sí, incluso es 3 veces santo. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Dios es valiente? Sí. ¿Dios es poderoso, omnisciente, omnipresente? En fin, Dios tiene muchas características que podríamos enumerarlas y poder definirlo a Él como un ser divino. Pero creo que la esencia predominante, todo lo que gira en torno a Él y en todo lo que Él es el amor. Porque todo lo que hace y todo lo que realiza y todo lo que decide Dios y todo lo que siente es en torno del amor. Ahora, no es ese amor romántico que nos platican en las películas y en las novelas de ay, puchunguita, ay, puchunguito. No, ese no es amor, es el sentimiento de amor. No estamos hablando del sentimiento de amor, estamos hablando del amor, como la característica divina, como la misma presencia de Dios, como eso que mueve el universo. Podríamos llamarle fuerza, no me gusta llamarle fuerza, pero es la fuerza que mueve el universo. Es el pretexto para hacer las cosas en todo lo que hacemos. Es la razón que nos permite tomar decisiones. El amor es aquello que nos hace y nos permite ser. Así es que el amor es importante para nosotros. El amor debería de ser la médula de nuestra existencia y la fuerza que nos lleve a tomar las mejores decisiones. Si tú quieres una razón para hacer algo, que sea el amor. ¿Por qué te tienes que levantar a trabajar hoy cuando estás bien cansado? Por amor. Por amor a Dios, por amor a tu familia, por amor a ti mismo, por amor a lo que haces. El amor debería de ser la razón que nos impulsa. ¿Por qué vas a hacer un negocio? ¿Por qué vas a dedicarte a algo? Por amor. ¿Por qué vas a llevar a tus hijos al médico? Por amor. ¿Por qué cuidas tu familia? ¿Por qué preparas alimentos? ¿Por qué no preparas alimentos? Es decir, tus razones, si quieres encontrar una razón del por qué haces lo que haces, que sea el amor. Ahora, ¿por qué tendría que movernos eso? El amor, de acuerdo a lo que nos describe Pablo, el amor tiene paciencia, o es la misma paciencia andando. El amor nos hace soportar las debilidades y los defectos de otros con entereza, no con resignación. El amor te debe llevar a tener paciencia, es decir, no porque te resignas. Pues ya ni modo. Pues así es, ¿qué le voy a hacer? No, pues ni modo, pues ya Dios dirá, a ver, algún día sucederá. No, la paciencia es la capacidad de esperar, de tener la tranquilidad, pero lo hacemos no por resignación. El amor te lleva a esperar con interés, es decir, sin perder nada, sin resignarte a nada, simplemente sabes que tiene que pasar. Y eres paciente para que tu hijo aprenda a obedecer, eres paciente para amar a tu esposo o a tu esposa a pesar de todos sus defectos y de todas sus debilidades. No por resignación, sino porque sabes, tienes la seguridad que en algún momento eso va a mejorar. Que eso va a cambiar. Ahora, no, es que pasó, pacientemente aguanto que me ponga mis cocolazos, porque no, eso no es paciencia. Porque el amor también es benigno. Es decir, lo que sucede dentro del amor no te daña. Lo contrario a benigno, ¿qué es? Maligno. Entonces, si lo que te está causando mal, tú pones de pretexto que es el amor, eso no es amor. Eso es masoquismo, eso es resignación, como decía un momento. Pero el amor es benigno.
Entonces en el amor yo puedo esperar pacientemente que Dios pueda obrar en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, y no estoy resignado a vivir con esa persona el resto de mi vida porque me casé y ahora me aguanto, ¿no? Porque el pastor dice que tengo que amar a pesar de todo. No, yo no estoy diciendo amar a pesar de todo. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor tiene bondad. No busca hacer el... ¿Qué es la bondad? Es buscar hacer el bien. Es buscar el bien del otro. Entonces cuando tú amas, estás buscando el bien de las otras personas. ¿Sí me explico? Hoy se pone muy de moda en las redes sociales los actos de bondad. ¿Los han visto? De repente un hombre va por la calle y ayuda a una mujer. O de repente un millonario le da miles de pesos al más pobrecito del barrio. Y dice, ay, todavía hay humanidad. No, debería de ser bondad. Pero dice el apóstol Pablo, la bondad sin amor de nada sirve. La bondad que no lleva el amor implícito. Es más, no es que la bondad define el amor, sino que el amor hace que la bondad sea efectiva, sea correcta. ¿Sí me explico? ¿Sí están conmigo? Ahora, si nosotros puedo definir, más bien, puedo describir cada una de las características. Bueno, vamos a ir para... Es que quiero avanzarle un poquito más, pero dice, no es envidioso. Es decir, no, ¿qué es la envidia? Anhelar lo que otro tiene. Eso es envidia, ¿no? Así, es sencillo. Ay, qué bonitos zapatos traes. Está bien, hasta ahí está bien. Pero si dentro de mí digo, ay, ¿cómo no tengo yo? Eso ya es envidia. ¿Sí me explico? Que te gusten las cosas que otro tiene, no tiene nada de malo. Ay, qué bonito carro tienes. Hasta ahí está bien. Ay, Dios, ¿por qué él sí tiene carro y yo no? Ese ya es envidia. Entonces, las cosas que nosotros queremos ver que bendicen y benefician a nuestras vidas y a los que amamos, tendría que ser sin envidia. Pues, puedes apreciar, valorar, reconocer lo que otros tienen. Anhelarlo, decir yo quiero eso, se convierte en envidia. ¿Sí me explico? Y eso te daña, literalmente. Porque la envidia crece. ¿Han visto en la época de lluvia cómo crece un montón de hierba por todos lados? ¿Por qué cree que crece esa hierba? ¿Alguien la anda sembrando? Se ocupa. Ay, vente por ahí, hay que regar la semilla. No, la semilla de esa hierba se queda en la tierra se puede quedar por años mientras no caiga agua. Lo único que necesita es agua. Y esa semilla seca que está en la tierra espera que caiga agua, y cuando la tierra se moja, ¿qué cree que le pasa a la semilla? Germina y crece la hierba. ¿Y qué va a pasar con esa hierba? Va a crecer, va a florecer, va a dar su propia semilla, el viento se la va a llevar y la va a esparcir por toda la tierra para que esperar ahí pacientemente hasta que llueva. Así es la envidia. La envidia es como la semilla de esa hierba. No te sirve para nada, te estorba en tu jardín, te hace que se vea feo el pasto, en fin, pero no te ayuda. Pero cuando se seca la plantita, cuando tú crees que ya se secó, dejó algo ahí que se llama envidia. Es esa semilla, que lo único que necesita es un poco de agua para volver a crecer. Entonces el amor no es envidioso, el amor no es jactancioso. Es decir, no presume para sentirse bien, para echarse porras a sí mismo. Ay, es que yo soy tan buena mamá, amo tanto a mis hijos, lo doy todo por ellos. No necesitas decirlo. Ni a tus hijos necesitas decirlo. Tus hijos deben de saber que los amas. Bueno, decirles que los amas no está mal. Pero decirles, todo lo hago por ustedes no miran el sacrificio que yo sé. Eso no se hace. Yo nunca escuché a mi papá o a mi mamá decirnos que lo que hacían era por nosotros, que era por nuestro bien, que nos daban vacaciones, nos compraban ropa y nunca nos reclamaron nada, ni nos echaron en cara absolutamente nada, ni una sola cosa que nos compraron. Nosotros crecimos, yo crecí creyendo, bueno, no sé mis hermanas, pero yo crecí creyendo que mis papás no me habían dado todo.
que mis papás eran medios jodidos, que no me compraban todo lo que yo quería. ¿Sabe hasta cuándo me di cuenta? Hasta que tuve mis hijos. No, mis papás. Y porque ya entendí que su salario no era muy alto, pues son maestros, ahora jubilados. Pero hubo una época de mis papás que ellos tuvieron que crecer dentro del área laboral en la que estaban para tener un mejor salario. Pero hubo una época en que su salario no les alcanzaba, una época que el salario de los maestros era bajísimo, pero muy bajo. Si ahorita es bajo, antes era más. Y aún así mis papás me vieron cómo lo hicieron, pero buscaron por suplirnos todo lo que necesitábamos. Y nunca nos lo reclamaron, nunca nos lo echaron en cara, nunca nos dijeron, yo me esfuerzo, no voy a trabajar por ti. Nunca dijeron eso. Y hoy lo entiendo, que ellos nunca se jactaron de lo que hicieron por amor por nosotros. Ese es el amor que tú debes de tener. Es el amor que tú no debes decirle a los demás lo que estás haciendo por amor. El amor no es arrogante, es decir, no tiene soberbia, no se cree, no se siente superior al demás. El que ama no debería de sentirse mayor a los demás, al contrario, debería de sentirse al servicio de los demás, que fue lo que Jesús enseñó. Yo no vine a ser servido, sino a servir. El amor no es grosero, es decir, no actúa con rudeza o falta de consideración. Nada de que te amo y por eso te pego, mujer. Eso no es amor. Te hablo fuerte para que me entiendas porque te amo un montón. Eso no es amor. Tú puedes amar a tus hijos y no tratarlos con violencia. La disciplina o la corrección que hacemos hacia los hijos no es porque ya me hartaron, porque estoy viendo que algo están haciendo mal. Y por eso los corrijo y por eso los disciplino. No porque ya me hartaron. Es que ya me cansé. Ya me cansé. Yo tiene harto hasta la mentira. No, eso no es amor. ¿Sí me explico? Nada que te las estoy guardando. Es una más y vas a ver. Ya, hasta aquí. No. El amor no es grosero. El amor no es rudo. Pégame, pero no me dejes, porque te amo. Eso no es amor. Es otra cosa. Hay que ir al psicólogo, hay que ir a terapia para que nos examine. El amor no es egoísta, no busca su propio interés. Por eso cuando el Señor Jesús dijo, por esto se unirá el hombre a la mujer, es Adán el que dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En el amor deja de haber lo mío. Lo mío es mío. En el amor deja de existir eso. Ah, pastor, pero es que hay cada hombre. Pues no busques cada hombre, busca el correcto. Es que, pastor, las mujeres solamente ven el interés. Pues no busques mujeres que ven solo el interés. Pastor, pero ya estoy casado y mi mujer es así. Ah, bueno, pues entonces corrige. Pónganse de acuerdo. Vean las cosas de manera correcta. Hoy tenemos serios problemas y confundimos el amor con muchas otras cosas. Mira, aquí hay puros adultos, pero confundimos el amor con sexo. Creemos que el sexo es amor. Creemos que la atracción física es amor. Creemos que intereses en común es amor. No, amor no es eso. Amor no es sentir mariposas en el estómago. Amor es más que eso. Y por eso muchas veces cuando se hace una relación de pareja, o una relación laboral, o una relación de familia, cualquier tipo de relación, incluso aquí en la iglesia, de repente llegamos a una iglesia y decimos, wow, la iglesia está así, me gusta la alabanza, me gusta el lugar, me gusta la música, me gusta. Y entonces yo estoy recibiendo algo. Entonces me siento bien mientras recibo. Pero cuando se me exige, no, ya no me gusta. Porque el pastor ya se puso loco, ya empezó a exigir que hay que portarse bien, que hay que alejarse del pecado. Entonces, ya el interés que yo tenía, como era un interés egoísta, solamente lo que yo recibía, entonces ahí se pierde la relación. Le pongo el ejemplo de la iglesia, pero en muchas relaciones es lo mismo. Entonces, ¿quieres que te vaya bien en tu trabajo? Ama lo que haces. Ay, pastor, pero no me gusta, por eso tienes que amarlo. Yo no sé por qué me ama mi esposa, la verdad. Yo le digo a mi esposa, ¿por qué sigues aquí? Porque te amo.
menso. Pero no es un interés. No solamente es lo que a ti te interesa, es lo que contribuye a la relación con tus hijos. ¿Por qué amas a tus hijos? Porque algún día van a crecer y se va a volver médico, licenciado, abogado, arquitecto, ingeniero, y entonces me va a mantener y me va a sacar de pobre. Error, en la primera oportunidad que tenga te va a pelar. Se va a alejar de ti lo más que pueda. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ahora existen cosas muy raras dentro de las relaciones que cuando no funciona el amor se usan para mantener una relación. La manipulación, el chantaje, la violencia, el castigo, la amenaza, el miedo, son elementos que se usan para seguir sosteniendo una relación que ya no tiene amor. Así es que hay que tener mucho cuidado, porque tú y yo, en la gracia, tenemos que experimentar el amor. Ahora, te estoy poniendo el amor de pareja porque es el más común. Pero tenemos un amor hacia Dios. Tenemos un amor hacia nuestros hermanos en la congregación. Tenemos un amor hacia el cuerpo de Cristo. Y el amor que nosotros deberíamos de experimentar dentro de la gracia, de lo que Dios nos está llamando a hacer. Y ya no les sigo explicando más del amor, pero hay mucho que decir ahí de lo que dice Pablo: todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. En fin, todo eso que dice ahí Pablo es importante para poder entender más el amor. No es egoísta, no es irritable, no es resentido, no se alegra de lo malo. En fin, podríamos hablar de todo eso, pero no es eso lo que me quiero centrar. Si tú lees estas palabras de Pablo, te darás cuenta que el amor es una acción, es un acto, es un hecho, no es un sentimiento. No es que sientas o no amor. Quiero dejar claro esto. Nosotros sentimos amor, pero el amor del que habla la palabra de Dios que deberíamos de practicar no es ese sentimiento de amor, porque a veces confundimos una cosa con otra. ¿Cuándo sientes amor? Por ejemplo, es el día de las mamás y ese día tus hijos, grandotes o pequeños, te preparan el desayuno, te invitan a comer, te traen unas flores, te llevan a pasear, te cantan las mañanitas. Puedes sentir ahí en ese acto, puedes sentir amor. De repente sientes una emoción en tu corazón y dices: wow, qué bien se siente que a uno le reconozca. ¿Ok? Pero llega el día de las mamás y ninguno de los hijos se acuerda. Nadie te celebra, nadie te canta, ni en la iglesia se acuerdan de felicitar. El pastor se le pasó el día de las mamás y no felicitó a nadie. Y entonces tú te sientes como que te falta algo. Sientes como la ausencia de amor. Y dices: wow, nadie me ama. O nadie me amó hoy. No sentí el amor de mis hijos, no sentí el amor de mi esposo, del pastor en la iglesia, de los hermanos, nadie se acordó. Pasó mi cumpleaños de largo, nadie me ama. No se confunda, eso no es cierto. El sentimiento que tienes, que crees que es un sentimiento de amor o de desamor, no es lo mismo que el amor en sí. Porque el amor no se centra un día. El amor es todos los días. El amor no es si te cantan o no, o te felicitan o no el día de las madres o el día del padre. El amor es todos los días, con los actos grandes o pequeños. Por eso nosotros debemos identificar el amor como lo que la Biblia nos enseña que es el amor. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ok. Abra su Biblia ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 3. La Biblia nos enseña mucho acerca del amor. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer versículos 16 y 17. El amor nos enseña, la Biblia nos enseña mucho acerca del amor. Y el amor que la Biblia nos explica es un amor de acciones, no de sentimientos. El amor está lleno de acciones. Son actos que se reflejan y que se muestran a quien se ama. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que hizo que Dios enviara a su Hijo al mundo? ¿Qué hizo que Dios enviara a Jesús al mundo? El amor. El amor. El amor del Señor, el amor de Dios. ¿Por quiénes? Solo por los cristianos, dice ahí. No. ¿Por quién? ¿A quién amó Dios? Al mundo entero. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el amor que Dios mostró, no solamente dijo Dios te amo, sino que tuvo la acción de que su Hijo muriera en la cruz. Y lo dice en el versículo 17, para que los que creen en Él no se pierdan, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. Yo les he dicho aquí que el amor de Dios es incondicional. ¿Sí me ha escuchado decirlo? Ok, el amor de Dios no tiene condiciones. Pero el amor de Dios no se experimenta si no se cumple una de las acciones de nuestra parte. Es decir, yo no puedo experimentar el amor de Dios si no pongo en práctica o si no realizo lo que Dios mismo pone, no como condición, sino como un acto recíproco. Yo te muestro mi amor y pongo a mi hijo. ¿Qué vas a hacer tú para mostrarme tu amor hacia mí? ¿Qué tienes que hacer? Ahí lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es su acto de amor. ¿Ok? Dios nos ama y pone a su Hijo como acto de amor. Bien. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Nada más. Es decir, el amor de Dios es incondicional. Pero si no crees que Él te amó, no lo experimentas. ¿Sí me explico? Es decir, ¿yo cómo le puedo decir a mi hijo que lo amo? ¿Con palabras? Pues sí, a lo mejor al principio me las cree. Pero si con mis palabras, ay hijo, te amo tanto, pero le grito, lo maltrato, lo sobajo, lo humillo, lo menosprecio, no valoro sus acciones. Entonces él va a decir, no, mi mamá está loca, es bipolar, o mi papá es bipolar. Dice que me ama, pero por el otro lado me maltrata. Mis palabras de te amo van a respaldadas o van acompañadas de mis actos de amor. Como lo leímos en 1 Corintios capítulo 13. Entonces mi acto de amor es, yo te amo, hijo, incondicionalmente. No tienes condiciones de mi amor. Te voy a amar siempre. Seas bueno, seas malo, eres mi hijo y te amo. Ok. ¿Cómo mi hijo va a experimentar ese amor? A menos que me crea. ¿Cómo tu hijo te va a creer? Porque soy tu madre y te digo que te amo, entonces tienes que creerme porque soy tu madre. No, mire, mis hijos, cuando eran pequeñitos, yo les contaba historias. Yo les inventaba un cuento diario. ¿Cómo no los grabé y cómo no los escribí? Pero diario les inventaba un cuento. Entonces, no sé si mis hijos se acuerdan de todos los cuentos que les conté, pero todos los días les inventaba un cuento. Cuando ya los tres tenían la edad para entenderme. David era el mayor, tendría como unos 10 años. Su hija tendría como unos 7 y José tendría como unos 4. Entonces ya los 4 ya se acostaban ahí en su cuarto. Los 3 dormían en el mismo cuarto cuando eran pequeñitos. Y entonces ya los 3 en su cama, yo me sentaba en el centro del cuarto o en la cama de alguno de ellos y les contaba el cuento. Y todos los días les contaba un cuento. Cuando eran pequeñitos se emocionaban. Conforme fueron creciendo, pues se dieron cuenta que los cuentos eran inventados. Y que todos los cuentos, pues de repente, pues mi cabeza no daba para 365 cuentos, de repente les mezclaba uno con otro. Y el cuento de ayer se los mezclaba con el cuento del viernes. Y entonces, esas mezclas, pues de repente ellos se daban cuenta y decían, papá, ese ya no lo habías contado. No, no se los he contado. Y así era todo el tiempo, todos los días aprovechaba para contar un cuento y ellos
Al principio, cuando eran pequeñitos, me creyeron, pero conforme fueron creciendo, se dieron cuenta o se percataron de que eran historias inventadas. Entonces el mayor, por el bien de los más pequeños, él no decía, ay papá, eso no es cierto. Él se callaba, pero él sabía que no era cierto. Y entonces, por amor a sus hermanos que eran más pequeños y que querían oír los cuentos, él se chutaba todos los cuentos. De pronto él me dijo, papá, ahora yo quiero contarles un cuento. ¿Puedo contarles un cuento? Y ahora él empezó a contar. Él tenía dos personajes, el malvado Billy, que era un vaquero, y el sheriff. Y entonces él contaba ese cuento del malvado Billy. Y luego de repente, cuando en los viajes que íbamos en carretera y que eran viajes largos, mi hijo mayor contaba los cuentos del malvado Billy. Y mis hijos, los más pequeños, fascinados con los cuentos del malvado Billy. Entonces, yo me percaté que el amor puede hacer, el amor que tienes por los que amas y los que ellos tienen por ti, puede hacer que te crean cualquier cosa. Pero conforme creces y conforme avanzas y vas madurando, te das cuenta que no todo lo que escuchas es cierto. Y que necesitas más que palabras, necesitas hechos, necesitas acciones. Entonces tus hijos te pueden creer que les amas, pero ellos van a ver también tus hechos, si tus hechos respaldan tus palabras. Dios nos pudo haber dicho toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, que Él nos ama. Pero si Jesús nunca hubiera venido a morir en la cruz del Calvario, nosotros estaríamos esperando hoy en día que Él nos demostrara que Él nos ama. Pero Él nos demostró que Él nos ama. Y nos dice, lo único que te pido a ti es que me creas que te amo. Y que creas que mi Hijo murió en la cruz del Calvario por ti. Y si tú crees eso, entonces vas a poder experimentar mi amor. Porque ya de que te amo, te amo. Pero para que puedas experimentar mi amor, necesitas creerme. Creerme que te amo. Creerme que Jesús vino a la cruz. Creer que Él vino para salvarte, no para condenarte. Y si tú crees eso, por eso leemos la Biblia. Para aprender de qué manera Dios nos ama. Para aprender la forma en que Dios nos ama. Porque el acto del sacrificio del amor de Dios por nosotros es tan real, pero nosotros no nos percatamos de Él o no lo percibimos porque no lo creemos. Y esa es la parte que nos cuesta a nosotros entender para experimentar el amor. El apóstol Pablo le dice a los esposos, amen a sus esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Este ejemplo de amor de Jesús, de este amor incondicional, este amor que no espera nada, este amor que quiere darse todo y no espera nada a cambio, es la manera en que Dios nos ama. Ahora, es algo curioso, porque creemos que el amor tiene que sentirse. Pastor, es que no siento. No, es que el amor no se siente como un sentimiento que te llena todo el estómago, toda tu cabeza. El amor es un acto continuo de de acciones que demuestran ese amor. Entonces el amor que nosotros experimentamos o el amor que nosotros tenemos, es un amor que se refleja en acciones. El amor que tú tienes por los demás es un amor que se refleja en acciones. Es un amor que actúa desde el amor de Dios por ti. Hablar del amor no es hablar del sentimiento que tengo. Hablar del amor dentro de la gracia es entender el amor que Dios tiene por nosotros. Es un amor incondicional. Y que yo voy a aprender a experimentar conforme le conozca. Dice en 1 Corintios, si puede regresar a 1 Corintios. Capítulo 13. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios 13. Versículo 13, ¿ya leyó?
Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen. Pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor. Otra vez. ¿Cuál es el mayor de estos tres? El amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí están las tres cosas de las que habla Pablo: fe, esperanza y amor. Fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Ok? Esperanza, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estamos esperando nosotros en nuestra fe? La vida eterna. Ahí está fe y esperanza, pero también está el amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, la fe y la esperanza y el amor están en el versículo más conocido de la Biblia en todo el mundo. Y dice Pablo, al final de estos tres, todo va a perecer. Va a perecer la ciencia, es decir, se va a acabar la ciencia, se va a acabar la profecía, se va a acabar la revelación, todo se va a acabar. Pero al final van a prevalecer tres: la fe, la esperanza y el amor. Y dice Pablo, ¿por qué van a prevalecer estos tres? Jesús, el Evangelio de Juan nos contesta, porque de tal manera amó Dios al mundo, amor, para que todo aquel que en él cree, fe, más tenga vida eterna, esperanza. Entonces todo se va a acabar, todo va a terminarse, todo tiene un tiempo, pero al final van a prevalecer estas tres. Lo que Dios hizo es que permanezca el amor en nosotros, la fe y la esperanza. Eso es lo que va a quedar en nosotros. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos nuestra salvación, la eternidad, la vida eterna, es lo que va a dar testimonio de que era verdad lo que Él dijo: amo a la humanidad, amo al mundo. Los amo de tal manera que quiero que sean salvos. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor de Dios y hablamos del amor que Dios tiene por nosotros, entonces nosotros pensamos que el amor es un asunto aislado, o la fe es un asunto aislado, o la esperanza es algo aislado, y que nada tiene que ver con el Evangelio. No, el Evangelio consiste en el amor, la fe y la esperanza. Eso es el Evangelio. Amor que Dios ha tenido por nosotros y que nosotros aprendemos a tener por Él. Nosotros, ¿saben por qué nos congregamos? ¿Saben por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué cantamos alabanzas? Porque estamos aprendiendo a amar a Dios. Nosotros no conocemos a Dios. No sabemos cómo es. Y por eso nos congregamos, para aprender de Él, para conocerle. Por eso leemos la Biblia, para ver qué nos dice el Señor acerca de quién es Él y cómo tenemos que amarle. El amor que nosotros tenemos hacia Dios no es un acto aislado o ajeno de lo que Él tiene por nosotros. El amor que nosotros tenemos hacia Él es el reflejo del amor que Él tiene por nosotros. Juan lo dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y el amor que Dios tiene por nosotros es tan grande, dice el Padre, que te he dado a mi Hijo para que tú tengas amor, fe y esperanza. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso dice Pablo en los versículos anteriores, ¿de qué me sirve tener fe como para mover una montaña si no tengo amor? ¿De qué me sirve dar mi cuerpo en sacrificio por muchos si no tengo amor? ¿Para qué me sirve la profecía o la revelación o el hablar en lenguas angelicales si no tengo amor? De nada sirve. Por eso la fe y la esperanza se sustentan en el amor de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros experimentamos eso? Pastor, eso del amor es muy complejo. Lea el versículo 11. Ahí mismo, 1 Corintios, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas ya fui hombre y dejé lo que era de niño.
el apóstol Pablo está hablando del amor y de repente nos suelta este trancazo y nos dice, cuando yo era niño, a ver Pablo, espérate, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del amor o de tu infancia? Seguimos hablando del amor, porque no ha terminado, terminó hasta el versículo 13. En el versículo 11 nos pone este intermedio, esta reflexión intermedia, para que nos demos cuenta que muchas de las cosas que no entendemos del amor, no las entendemos porque pensamos y juzgamos como niños. ¿Has visto a un niño jugar con otros niños? Están bien divertidos, de repente uno se enoja con el otro, se agarran a moquetazos, bueno, no, pero se pelean por el juguete y de repente sienten algo dentro de ellos que les hace reflexionar y dicen, no, hagamos las paces, sigamos siendo amigos. Y se reconcilian prácticamente sin inmediato. ¿Sabe cuándo no se reconcilian los niños muy rápido? Cuando intervienen los adultos. Cuando los adultos meten la cuchara, los niños empiezan a mirar al adulto. No, a ver, haz para acá, vete para acá, no, déjalos ahí. Y entonces el niño empieza a creer que los otros niños tienen un problema, son malos para él. Porque el niño confía completamente en lo que el adulto hace por él. Entonces el niño confía que mi adulto de confianza me está protegiendo de algo. ¿De qué? No sé. Pero algo tienen esos niños. Que mi adulto de confianza me está protegiendo. En lugar de que el adulto venga y reconcilie las cosas, cuando vemos a los niños discutir, niño, sepárense, a ver. Hoy en la pedagogía le están enseñando a los maestros en que en lugar de gritarle a los niños para que se separen y dejen de pelear, él tenga que intervenir, no que los dejen pelear a que se agarren a golpes, pero tiene que intervenir en reconciliar a los niños para que no pierdan la inocencia. Uno de los problemas más grandes que tienen los países poderosos es que los niños pierden su inocencia muy rápido. Lo vemos en Estados Unidos, perdón por los hermanos que están allá. Pero muchas de las violencias que suceden en las escuelas y todas las noticias que vemos acerca de esas violencias es precisamente porque muy temprano los niños perdieron la inocencia, ya sea por los medios de comunicación, por por lo que ven en internet o por otros niños más grandes que ellos que abusan o que los violentan. Y ellos pierden la confianza en el amor. Y ya no confían. El apóstol Pablo nos dice, si tú sigues las cosas, si a ti te siguen afectando las cosas en tu vida, es porque sigues viéndolas como niño. Si tú crees que el amor es un asunto de sentimientos, es porque no has madurado y la sigues juzgando como niño. Dice, pero antes yo veía como niño y juzgaba como niño. Lo que ahora les estoy explicando acerca del amor, no lo juzgo ni lo veo como niño, sino como una persona que ha madurado, dice Pablo, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, dejé de emocionarme como un niño y tomé la decisión de amar. Y mi amor ya no era la emoción de amar, sino eran los actos de amar. Y ahora yo amo, como un adulto, como alguien consciente, como alguien que sabe lo que es el amor. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas y dificultades emocionales, hermano, revísese. De verdad, honestamente, revísese. Cuando tenemos problemas de ansiedad, de depresión, de tristeza, de dolor, de soledad, revísate, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sigo actuando como un niño? ¿Sigo reaccionando como un niño? Es que me trataron mal, pastor. ¿Usted por qué no lo trata mal? Usted no sabe. Más cuando yo digo que soy pastor, no saben las miradas que me echan. No saben cómo me mira la gente. Dice, y este pobre ignorante estafabobos. Y los bobos son ustedes. Yo los defiendo. Pero a eso se refiere. Y me insultan y me agreden. No saben los comentarios que me llegan. Porque algunos no tienen el valor de decir quiénes son. He visto cuentas falsas que abren solamente para ofenderme.
porque digo algo en línea, porque menciono algo, y alguien se siente tan ofendido que no tiene el valor para darme la cara y decir, yo soy Juan Camaney y me ofendió lo que tú dijiste. No, se abren una cuenta falsa y dicen, es que tú dijiste esto y esto, mentiroso, hijo del diablo, tú blasfemas y tú eres esto y lo... Y por el otro lado los que no creen. Y yo diría, ay, los odio a todos, ya no voy a ser pastor, porque me ofenden. No, tengo que juzgarlo como hombre, como adulto. Si lo que te pasa lo juzgas como niño, por eso tus emociones se vuelan. Por eso tus emociones te trastornan, te alteran tu estado de ánimo. Porque lo que te pasa lo juzgas como niño. Porque en lugar de hablar como adulto y tratar las cosas como adulto, hablas como niño. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿qué me va a ayudar a poder alcanzar esta madurez que dice Pablo que él tiene y que por eso habla de esta manera acerca del amor? ¿Qué me va a ayudar a poder tener esa madurez? El amor. Porque yo no voy a madurar en ciencia, como lo leímos en los versículos primeros. ¿De qué me sirve tener toda la ciencia si no tengo amor? Entonces, pastor, en dones espirituales voy a promover, voy a aprender, voy a estudiar de los dones, voy a buscar a los mejores ungidos de todo el mundo para que me oren por mí y todos los dones espirituales estén sobre mí. Dice Pablo, si yo tuviera todos esos dones y no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces voy a ser la víctima, voy a ser el mártir, el que sufre, el que se sacrifica por los demás y no espera nada a cambio porque soy tan bueno, soy tan bondadoso. Dice Pablo, ¿de qué me sirve? Si diera mi cuerpo para ser quemado por el sacrificio de otros, ¿de qué me sirve si no tengo amor? Entonces la madurez de la que habla el apóstol Pablo, con la que yo tengo que mirar mi vida, no la de los demás. Pastor, pero es que mi esposa no me ama igual. No te dice que lo hagas que te fijes en ellos. Dice, en ti, la madurez que debe de haber en ti, el crecimiento espiritual que debes de tener, debe de ser dentro del amor, porque eso es lo que te va a permitir a ti experimentar el amor de Dios en tu vida. Por eso nosotros aquí, perdón, no tenemos problemas si usted falta a la iglesia. No me afecta en lo más mínimo. Bueno, es una exageración, pero quiero decir, no me afecta de manera que mi vida se ve afectada. Porque sí afecta a la iglesia. Si tú no vienes, afectas, eres parte del cuerpo. Y no estás, afecta al cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué lo permitimos? Porque nosotros entendemos que Dios te ama. Incluso Dios te ama más de lo que yo te amo. Yo estoy aprendiendo a amar, tengan paciencia, todavía no los amo mucho, pero ahí voy. Pero mi amor por ustedes es así de pequeñito en comparación con el amor tan grande que Dios tiene por ustedes. Dios te ama. Dios no va a dejarte de amarte. El amor de Dios no tiene condiciones. El amor de Dios es incondicional por ti. La única forma de poderlo experimentar es que tú creas. Pero de que Él te ama, te ama. Y si hoy vienes a la iglesia, no te ama más. Ay, es que viniste a la iglesia. Ay, amigo, qué bueno. Nosotros amamos. De repente expresamos o tenemos gestos de amor hacia los hijos cuando nos visitan. Bueno, nosotros que ya estamos solos, por ejemplo. De repente llegan los hijos y, ¡ay, hijo, qué bueno! Hasta limpiamos la casa si van a venir. Para que ellos se sientan a gusto. Y nos sentimos muy bien que hayan venido. A Dios le cambia el sentimiento si tú vienes o no vienes a la iglesia. Dios te sigue amando igual. Ay, pastor, entonces ya no voy a venir. Si Dios me ama igual y no vengo, y si vengo me ama de la misma manera que si no vengo, entonces pues ya no vengo, es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque conforme tú vienes, tú lo conoces a Él. Y entonces ya no eres un infante
que sufre las penalidades como un niño, que no entiende las cosas del Espíritu, que no sabe cómo amar, que no aprende de la manera en que tienes que perdonar, que no sabe cómo es el amor de Dios por él. Porque cada vez que tú vienes y escuchas y aprendes, tu vida deja de ser la de un niño. ¿En base a qué tomas tus decisiones? ¿En base a qué toman las decisiones un niño? ¿Han visto a los niños tomar decisiones? ¿En base a qué toman las decisiones? Hay muchos videos en internet, a mí me llama la atención. Hay experimentos, por ejemplo, bueno, no experimentos, me molesta que jueguen así con los niños, pero nos deja mucho ver la actitud de un niño. De repente está un papá y tiene dos hijitos, uno mayor y uno menor. Y de repente el papá saca las galletas y reparte las galletas y pone galletas para el mayor y galletas para el menor. Y el papá se queda sin galletas. Y los niños voltean a ver al papá y el más chiquito ya va con la galleta para adentro y el más grande ve y dice, y agarra una de las suyas y se las pone al papá. El niño más pequeñito, por imitación, agarra también de las suyas y le da al papá. ¿Por qué decidieron esos niños darle al papá? ¿Cuál sería la razón? ¿Porque entendieron que lo más justo es que todos estén iguales? No, porque ellos se sentirían mal si no tuvieran galletas. Y entonces el papá se está sintiendo mal. Hay que aliviar al papá que se siente mal para que él también esté contento con nosotros y se sienta bien. ¿En base a qué los niños deciden? En base a lo que sienten. A lo que sienten. No a un acto de justicia. Eso no fue un acto de justicia, donde el niño entiende que lo más justo y lo más correcto es que todos tengan partes iguales. Eso no lo entienden, no lo asimilan, pero tienen sentimientos. Y entonces los sentimientos les llevan a tomar decisiones. Ok, cuando eres niño en la iglesia, cuando eres niño espiritual, cuando eres niño en el conocimiento de Dios, muchas de tus decisiones serán emocionales. Hermanos, tenemos una necesidad en la iglesia, hay un asunto que tenemos que pagar, nos van a embargar. Tenemos a la policía allá afuera, necesitamos juntar una lana. Y entonces yo les empiezo a hablar desde las emociones. Y ustedes si ustedes no tienen la madurez espiritual, las cosas que yo les hable moverán sus emociones. Por eso en muchos lugares, en muchas iglesias, conviene que la iglesia no madure. Y la mayoría de los mensajes son emocionales. Porque conviene darte dosis emocionales. Los grupos de rehabilitación de cuarto y quinto paso usan las emociones para rehabilitar a la gente. No usan el espíritu, no usan la gracia, no usan la palabra, usan las emociones. Tratar con tus emociones es más fácil que tratar con tus convicciones. Tratar con tus sentimientos es más fácil que llevarte a la razón y a la madurez espiritual para que lo que decidas no es por cómo te sientes, sino porque sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí está conmigo? Hoy no siento ganas de orar. Hoy no siento ganas de venir a la iglesia. Hoy no me siento con ánimos de buscar a Dios. Pero sabes que lo tienes que hacer porque es lo único que te fortalece. Ay, pastor, pero no siento ganas. Hoy no me siento con, ni me hable, pastor, porque hoy no estoy de ánimo. ¿Ok? Está bien, te doy tu espacio, supera tu trauma, supera tu sentimiento, pero la vida sigue. Y yo no voy a detener el mensaje o la palabra o la enseñanza porque tú no te sientes bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si yo voy a avanzar el mensaje en base a lo que ustedes sienten, pues hermanos, estamos amolados. No vamos a avanzar ni a llegar a ningún lado. Y si tú crees, o más bien si tú vienes a la iglesia y esperas que el pastor se sienta de buenas para darte un buen mensaje que te anime y te motive, pues igual estamos amolados, porque el pastor a veces no tiene ganas ni de ser pastor. Pero sí que lo tengo que hacer por amor. Por el que me amó y porque Dios los ama a ustedes. Yo dije que ya estoy aprendiendo a amarlos, pero ahí vamos. El amor de Dios te
lleva a actuar para que dejes de ser un niño y seas una persona madura espiritualmente, para que no seas movido de tus convicciones. Para que si hoy tienes ánimo o no tienes ánimo, de todas maneras tú busques al Señor. Para que si te sientes cansado o no te sientes cansado, hoy de todas maneras tú busques al Señor. Ores, leas la Biblia, te congregues, leas la palabra, cantes alabanzas. Y tengas el ánimo de hacerlo. ¿Por qué? ¿Porque sientes ganas? No, porque has alcanzado la madurez. Escuchaba el testimonio de una jovencita que terminó su maestría. En la universidad terminó sus estudios. Y al terminar sus estudios ella invitó a sus papás a que fueran. Y su mamá fue, pero su papá no quiso ir. Y su papá no quiso ir porque no tenía zapatos para ir. Es decir, el señor solamente usaba guaraches. Toda su vida usó guaraches desde niño hasta adulto, hasta ya anciano. Usó guaraches. Entonces cuando su hija lo invita, dice, y papá, quiero que vayas, que me acompañes, es mi maestría. Ustedes la pagaron, ustedes hicieron un esfuerzo, quiero que estés ahí y que recibas el reconocimiento junto conmigo. El papá le dijo que sí a la hija, pero a la esposa le dijo, no, no voy a ir. ¿Cómo voy a ir y avergonzar a mi hija yendo yo de guaraches? Con mis pies tan feos. Entonces, llegó el día del evento, el papá no quiso ir, decidió no ir. Entonces, la hija tenía que estar en el evento antes que ella. La mamá estaba intranquila porque sabía que la hija se iba a poner muy triste por no ver a su papá. Pero también no estaba conforme con dejar al papá ahí y perderse la oportunidad de acompañar a su hija. Así es que la mamá tomó una decisión y le dijo a su hija, hija, con todo el dolor de mi corazón, amo a tu papá, pero lo que me pidió tu papá que no te dijera esto, pero te amo a ti y lo amo a él y no puedo tomar una mala decisión. Así es que tengo que decirte, tu papá no quiere ir a tu ceremonia de graduación de tu maestría. La muchacha se enojó por un momento, pero mi papá, ¿por qué me hace eso? Y entonces la hija reacciona. Dice, no, esto es por amor. Y ella da su secreto, dice, todas las cosas que hacen mis padres por mí, las hacen por amor. Y todas las cosas que yo hago por mis padres, las hago por amor. Así es que ella se acercó a su papá, platicaron, le explicó el papá, le dio sus razones. Y la hija le dijo, papá, yo respeto esa decisión que tú tomas. Si tú no quieres ir porque crees que vas a pasar vergüenza, o me vas a hacer pasar una vergüenza a mí, al ir en guaraches a mi ceremonia, y no estar ahí, y crees que esa vergüenza la puedes evitar al no estar, papá, yo respeto eso y está bien, no te voy a decir que vayas. Pero te voy a decir lo que yo pienso. Tus zapatos, tus pies reflejan que yo tengo una maestría. Está en tus pies el esfuerzo de que yo esté aquí. Así que mi mejor manera de mostrarle a todos cuánto tú me amas es con tus pies. Tus pies no me avergüenzan. Tus pies me hacen feliz. Y te amo, pero respeto. Si tú no quieres ir, lo respeto. Pero si tú vas, demostraríamos a muchos por qué yo estoy donde estoy. Por el amor que tú tienes. Papá se limpió las lágrimas, se armó de valor, se lavó muy bien los pies, lavó muy bien sus guaraches y se fue a la ceremonia. Nadie se fijó en los pies del papá. Solamente dos personas, él y su hija. Porque los dos sabían que era lo que los hacía estar ahí. El amor, el uno por el otro. Las cosas que nosotros hacemos, ¿por qué las hacemos? Por amor. ¿Por qué vienes a la iglesia? Por amor. ¿Por qué lees la Biblia? Por amor. ¿Por qué oras? Porque tengo un montón de problemas, pastor. No, hazlo por amor. ¿Por qué le das de comer a tus hijos? Por amor. ¿Por qué vas al trabajo? Por amor. ¿Por qué te vas de vacaciones con tu familia? Por amor. No digas porque las necesito. No digas eso. No, por amor.
qué ahorras dinero? Por amor, no por amor al dinero. Por amor a los tuyos. ¿Por qué quieres un patrimonio? Ay, porque no quiero pagar renta. Por amor a tus hijos, por dejarles un patrimonio, por tener una vida más tranquila, por amor. ¿Sí está conmigo? Que las cosas que te muevan, que lo que te haga crecer, para que dejes de mirar, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? Me imagino esta misma escena. ¿Qué hubiera pasado si la que invita al papá a la graduación hubiera sido una niña en primaria, por ejemplo, a la salida de la primaria, a la ceremonia de clausura de la primaria? Y va y le dice, papá, quiero que vayas a la ceremonia. Y el papá le dice, no, mijo, mira mis guarachos, ¿cómo hubiera así? Qué vergüenza te va a hacer pasar. ¿Qué hubiera pensado la niña? Si los niños se mueven por los sentimientos del papá hubieran afectado los sentimientos de la niña, y quizás algo que no había visto la niña lo empezaría a mirar, que su papá usa borracha, que los pies de su papá no son tan bonitos, que no usa zapatos como los demás papás de algunos otros niños. ¿Sí me explico? Y entonces quizás los sentimientos de la niña le hubieran dicho al papá, sí papá, quédate. Pero serían sentimientos alterados por los sentimientos de alguien más. Pero esta mujer, ya siendo adulta, habiendo madurado, pudo convencer a su papá y decirle a su papá, ven papá, vamos a la ceremonia, porque estoy orgullosa de tus pies. Y lo que haces tú por mí es por amor. Si ahorita las cosas que miras y las cosas que te pasan te duelen tanto, yo te aconsejaría que empezaras a ver la posibilidad de madurar. Empieza a madurar. Hasta yo ya tengo 55 años. Y ya como me dice a mí que madures y ya rebasé la edad de la madurez, ya estoy pasándome al otro lado. Bueno, observa tu carácter. Observa la manera en cómo reaccionas. Si la manera como reaccionas es desde tus sentimientos, nos hace falta madurar. Si hoy tienes ganas de buscar al Señor y mañana no tienes ganas, estás en lo emocional todavía. Si hoy tienes ganas de perseverar en Dios y crecer espiritualmente, pero mañana no las tienes, algo está pasando en tu corazón. Ahora, no te estoy juzgando a decir, uy, el pastor me dijo inmaduro, filisteo incircunciso. No. Solamente observa tu vida. Porque conforme más maduramos y empezamos a ver las cosas desde el amor de Dios por nosotros, el amor de nosotros hacia los demás, como Jesús lo dijo, ámense entre ustedes, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es interesante, porque Jesús nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Si se dan cuenta, primero dice ama a tu prójimo, y luego dice ámate a ti mismo. Y nosotros hoy nos enseñando, ámate a ti mismo para amar a tu prójimo. No, el amor se da. El amor crece cuando tú lo externas, cuando tú lo expresas, cuando tú lo dices. Y el crecimiento que necesitamos es el crecimiento para poder mirar desde el amor. Vamos a ver. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno. Padre, te pido que mis palabras puedan llegar al entendimiento de mis hermanos y producir en nosotros, en todos nosotros, producir el cambio que necesitamos para madurar espiritualmente. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder experimentar tu amor y poder mostrar este mismo amor que tienes por nosotros, con una madurez que nos lleve a tomar mejores decisiones. Nuestros sentimientos y nuestras emociones siguen estando ahí, Señor, como guía a veces, como sostén incluso de nuestras vidas a veces. Pero que no sean nuestros sentimientos, Señor, los que gobiernen o dirijan nuestras decisiones, ni tampoco nos lleven a actuar hacia los demás, sino que sean
nuestras convicciones y nuestra madurez espiritual y nuestro crecimiento en el amor de Dios lo que nos lleve a actuar de una manera más clara y más contundente en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Hermanos, vamos a orar, vamos a orar por los que nos ven en línea. Me llegaron algunas peticiones de oración de necesidades de salud y financieras. Hermanos, los bendigo. De verdad, aquí en Manto Nuevo oramos por ustedes, oramos por sus necesidades. Y a veces no lo hago en público porque no es un show. Esto no es un show de quién ora más o quién pide más. Aquí la congregación, nosotros en los tiempos de oración, en nuestros tiempos personales de oración, también oramos por todos ustedes que nos ven en línea y que no pueden estar aquí con nosotros el día domingo o el jueves en la reunión de mujeres o que no se pueden conectar directamente en vivo. Pero oramos por ustedes, pedimos a Dios que estén bien, que les vaya bien, que tengan sanidad. Y si esperan que una oración en público, en vivo, sea lo que pueda tocar sus corazones, y sea eso lo que pueda hacer el milagro, hermanos, necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. No necesitas oír la oración que hacemos por ti para recibir el milagro que esperas. Únete con nosotros a esos tiempos de oración. Únete a buscar a Dios en oración. Únete a tener la convicción que ahí en tu casa, ahí donde estás, en el tiempo de oración que tomas para buscar a Dios, nosotros también estamos orando en nuestros tiempos a favor de ti. Así es que dejen de hacer esta oración. No lo hago siempre, ni lo busco hacer siempre, porque no buscamos hacer un show de las oraciones. Pero hoy, a petición de algunos que se sienten muy agobiados, que se sienten muy afligidos por lo que les está pasando en la vida, es que voy a hacer esta oración por ustedes. Así es que Dios restaure tu cuerpo, tengas sanidad, seas fortalecido enormemente y que tus problemas financieros también se resuelvan, que encuentres paz en la tranquilidad que Dios da y sobre todo también que la armonía, la tranquilidad y la reconciliación que Dios tiene para tu familia suceda para bien y para la gloria de Dios. Así es que oremos. Padre, gracias. Gracias por cada hermano y hermana que nos ve y escucha. Oro y pido por su sanidad. Cualquiera que sea el daño en su corazón, en su vida, en su mente, en su cuerpo, en cada órgano de su cuerpo. Si hay algo enfermo en ellos, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra de Isaías 53 tenga cumplimiento en su cuerpo. Por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Declaro esta sanidad, creo en esta sanidad, esperamos esta sanidad, tenemos nuestra confianza en ti, Señor, de que obrarás el milagro de sanidad en sus vidas, porque tú amas a tu iglesia. Y el castigo que había sobre nosotros, tú lo llevaste en la cruz para que por medio de tu llaga y de tu sacrificio en la cruz fuésemos nosotros sanados. Gracias, Señor. Y tu palabra nos enseña que tú te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y no es que busquemos la riqueza como sustento o como por provisión de nuestras vidas o como prioridad de nuestras vidas. Pero sabemos que tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esta palabra también tenga cumplimiento para nosotros. No habrá escasez, sino abundancia. No habrá miseria, sino provisión. No habrá deuda, sino fortaleza económica para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan y ven. Y sabemos y creemos que tú eres el Dios soberano, dueño del oro y de la plata, y harás que esto acontezca. Trae reconciliación a los matrimonios. Trae reconciliación a las familias, a los padres con los hijos, a los hijos con los padres, para que puedan encontrar, Señor, la paz y la tranquilidad, y la armonía se construye en cada hogar para la gloria de tu nombre. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, a ti la alabanza, a ti la gloria. Amén y amén. Amén. Pues, hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes, primero Dios. Bendiciones.